Empezamos por lo más suave, ¿no? Empezamos hoy con el discurso presidencial porque tiene muchas cosas que se relacionan finalmente a varias de las denuncias que nosotros interpusimos en el día de hoy, que continuamos el lunes con otro par porque pasamos casi 4 o 5 horas en el Ministerio Público presentando denuncias. Pero quiero decirles cómo interpreto yo algunas cosas que se dieron en razón del discurso presidencial hoy en la Asamblea. En principio quiero referirme a un tema un poquito aparte, que es el aumento de salario. El aumento de salario que se ha dado, un aumento moderado del salario del trabajador. Yo creo que es importante que nosotros entendamos la situación económica en la que está el país y que tiene ya casi 2 años de estar en una franca desaceleración. Entonces, si usted tiene unas empresas que le están diciendo, un sistema que ahora mismo que le está diciendo que las empresas en Panamá están casi que entre pasando un mal rato y algunas quebrando y unas ya quebraron, no es aconsejable ponerle mayor presión al empresariado panameño, porque lo que van a terminar haciendo no es aumentar el salario de las personas, lo que van a terminar haciendo es o causando despidos o causando el cierre de las empresas. Y a este punto quiero hacer cuando hace 2 años, se hizo una discusión del salario mínimo, y recuerdo que en el tema de la construcción, que la construcción estaba empezando a tener una desaceleración, pero ya marcaba una desaceleración, y se le puso un aumento de salario considerable. Para muchas personas eso era una solución, pero se sabía que iba a causar en efecto desempleo, cierre de empresas, cierre de proyectos, y así ocurrió. Entonces no tiene sentido agarrar y simplemente hacer una medida política y simplemente agarrar y decir vamos a doblarle el salario a las personas, porque claro que cualquiera persona quisiera ganar el doble y cualquiera quisiera que con el bolsillo ajeno un presidente dijera ahora que le paguen el doble a todo el mundo. Pero lo cierto es que cuando la economía no la aguanta, entonces lo cierto es que ustedes van a tener despidos, o van a tener cierre de proyectos, o van a tener cierre de empresas. Y eso realmente es lo que ocurrió en Panamá con muchas de las cosas que ya estaban pasando por un mal rato, y resulta ser que le quisieron poner el peso adicional de un salario subiendo, y por supuesto trajo una contracción económica un poquito más fuerte. Uno de los segundos temas que para mí son muy importantes y que ha tocado hoy el presidente Cortizo, y hablo comillas, dice, encontró un ejecutivo que irrespetó el equilibrio de los poderes del Estado. Y eso que nosotros tenemos aquí, en este programa, se ha basado mucho precisamente en esa frase que sacó hoy Nito Cortizo dentro de la Asamblea. Un ejecutivo que irrespetó los equilibrios de los poderes del Estado. Se metió en una procuraduría, el Consejo de Seguridad se metió en investigaciones penales, trataron de agarrar y poner a magistrados y jueces a fallar de una manera o de la otra, agarraron a medios de comunicación y desde la presidencia les hacían ver qué es lo que tenían que decir para que se pudiera condenar a una persona, o si se le absolvía la gente se quejara. Eso en efecto es algo que en el segundo bloque les voy a decir cómo hemos empezado ya con esas investigaciones con la nueva Procuraduría. El desastre en las finanzas públicas, y dice que hay 1.738 millones de dólares no registrados en deuda. Y cuando dice no registrados en deuda, imagino yo que se refieren a deuda que por lo menos está disimulada de otra manera o no la consignaron como una deuda y que le ha tocado al nuevo gobierno afrontar. Y esto que mucha gente dice, bueno, pero el gobierno ya tiene 6 meses y cómo es que en 6 meses todavía se está quejando un poco del gobierno anterior. Yo quiero decirles a ustedes un poquito cómo funciona el tema del presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado, el nuevo gobierno, no empieza a hacer uso de su presupuesto realmente como hasta inicios de febrero de este año. Es decir, durante 6 meses, eso es el equivalente a que usted lo nombraran administrador de un edificio y a usted le dicen hay que reparar la gotera, hay que reparar aquí los pisos, hay que reparar estas conexiones que dejaron mal hechas, y usted dice sí, perfecto, ¿y dónde está la plata? No, es que el anterior dejó sin plata el gobierno. Nosotros a usted le damos plata el 1 de febrero.
Entonces, durante estos 6 meses, así se la ha tenido que pasar este gobierno, peleando con un hueco que dejaron de cerca de 1.738 millones. Pero si yo tuviera que resumir una frase que realmente yo creo que es lo que le terminó haciendo daño a este país, dice Nito Cortizo que el gran desafío es recuperar la confianza del panameño en el país. Y es que yo quiero decirles una cosa. Durante el gobierno anterior, si algo hizo de daño de verdad fuerte en este país, es que todo el mundo perdió la confianza en la justicia, perdió la confianza en el sistema, perdió la confianza en el gobierno. Aquí se perdió la confianza en todo. Se atacaron a no menos de 25 grupos económicos fuertes en el país, que habría uno que otro que podría tener algún grado de responsabilidad y que había que hacer una investigación perfecto, pero aquí se agarró a 25 grupos económicos que movían economía y simplemente le entraron a palazos. Y después de hacer eso, agarraron a otros 25 grupos y se la pasaron amenazándolos por detrás. A ti te estamos investigando tal cosa, a ti te estamos haciendo eso. ¿Qué hicieron esos grupos económicos? Esos grupos económicos terminaron así: no es hora de invertir. Y esa gente que agarraba antes y construía edificios y centros comerciales y hacía obras, decía, no, nosotros no podemos participar ahora mismo, nosotros estamos bajo fuego. Así es que no. Y el que lo estaban amenazando dice, no, ¿para qué nos vamos a complicar ahora mismo en esto si esta gente, nuestra competencia o nuestra gente que está, lo tienen igual, le están cayendo encima, así que mejor nosotros nos quedamos tranquilos? Cuando estas empresas trataban de ir a hacer algo, esta genia que teníamos nosotros de procuradora y todas sus fiscales, mandadas ya sabemos por quién, se la pasaban mandándole notas a los bancos. A este lo estamos investigando, a este lo están... A los que ustedes conocen, que salieron públicamente, que habían investigado al grupo de empresarios, pero lo mandaron sobre 100 empresarios más, por lo menos, de alto perfil en Panamá. ¿Qué hace eso? Que a los bancos, al que no procesaron, al banquero que no procesaron, ¿verdad? Y al que trataron de procesar, él se decía, yo no presto un real para ese proyecto. Y entonces pararon la economía porque los bancos no prestaban plata. Y como los bancos no prestaban plata, no financiaban los proyectos, había que hacer algo más para dañar la economía. Y entonces, ¿qué hicieron? No pagar las cuentas. Y los empresarios que andaban con liquidez ya corta porque los bancos le habían cerrado, las fiscalías habían secuestrado cuentas o los estaban amenazando con proyectos y inversionistas no se metían a comprar o no en el proyecto, porque ¿quién va a irle a comprar una propiedad a algún empresario que esté en problemas si resulta ser que el Ministerio Público le puede caer el día de mañana? Entonces, por supuesto, al generar esa incertidumbre, empezaron a parar una serie de proyectos. Y el empresario que iba a invertir en ese proyecto decía, no hombre, a este lo están persiguiendo el Ministerio Público, o por lo menos lo han llamado o ya le han mandado, y decía, yo no invierto en ese proyecto. Y los bancos, a lo que estos animales le mandaban, ¿cómo se llama? Oficios todos los días preguntando por todas las cuentas habidas y por haber, decían, tú primero, ese préstamo que yo te había dado 30 años me lo pagas hoy. Y le cortaban la liquidez. Línea de crédito, no, ya no te voy a dar línea de crédito. Y entonces también empezaron a parar los bancos. Y como si eso ya, como quien dice, no era poco, ya teníamos eso, ¿qué hacían? En la Contraloría y en el Ministerio de Economía y Finanzas le decían, no pagues. Y entonces no le pagaban a los empresarios a los que el gobierno le debían plata. ¿A dónde dejaron la liquidez de esto? La dejaron en cero. Y fuera de hacer otras cosas, y miren, yo les digo una cosa, aquí cuando a mí me hablan de 1.738 millones, y es donde yo digo que aquí de verdad va a haber un escándalo cuando la gente empiece a saber qué pasó aquí en Panamá en 5 años. El gobierno de Juan Carlos Varela manejó más de 100.000 millones de dólares durante su gobierno. Oigan esa cifra porque no está equivocada. 100.000 millones de dólares. El gobierno de Ricardo Martinelli, en el que se dijo que mucha gente había hecho negocios, que si empresarios habían hecho negocios, manejó 65.000 millones en los 5 años. Aproximadas estas cifras. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli,
Yo vi hacer aquí la línea 1 del metro, cinta costera 2 y 3, Minsa-Capsis por un montón de lugares del país, ampliaciones del aeropuerto de Tocumen y aeropuerto de Río Hato y aeropuerto de David y aeropuerto de no sé dónde más, hospitales, el tema de la ciudad hospitalaria, temas de mercados, vía Brasil, las intersecciones que subían y bajaban de calle 50. Miren, si alguien hizo negocio durante ese gobierno, ahí estaban obras en las cuales uno dice, de esas obras se hicieron. Yo quiero saber, de 100.000 millones de dólares, hay una diferencia de 35.000 millones más, porque ojo que con esos 65.000 millones que yo les digo, se hicieron todas esas obras, pero aquí hubo 35.000 millones más en 5 años. Vuelvo y les digo, no me estoy equivocando en la cifra es esa exacta que le estoy dando, 35.000 millones más. Y yo vi que aquí se hizo la línea 2 del metro, que eso ya se había hecho con los 65.000 millones, es decir, se había hecho una línea similar, la 1. Y el resto de los 35.000 millones, ¿a dónde y cómo se fue? El día que la Contraloría, ahora Gerardo Solís, y el procurador nuevo, Eduardo Ulloa, empiecen a poder responder esa pregunta, ese es el día que vamos a ver la fila de gente en Plaza Ágora en audiencias de imputación. Porque es que no tiene sentido, es que no da la cifra. La cifra no da para ver cómo manejaban 100.000 millones, ¿verdad? Y no tenían ni una cuarta parte de las obras del gobierno anterior, ni siquiera tampoco la de Martín Torrijos. Porque en el gobierno de Martín Torrijos también se hizo la cinta costera 1, también se hicieron una serie de obras. Entonces, si no están esas obras, alguien tiene que responder por esa plata. Porque es que esa plata se perdió. Y en mi criterio ese fue el gran negocio que se hizo durante el gobierno anterior. Fue pasarse los 5 años gritándole a la gente, mira, mira, ahí va uno que robó, mira, mira, ahí va uno que robó, y se la pasaban señalando para acá, mientras por acá estaban llenándose los bolsillos. Mañana, de una de las personas vinculadas al anterior gobierno, se va a dar una audiencia de imputación. Yo, de hecho, y hubo mucha gente que me llamó a mí a decirme, oye, ¿y tú, cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Que es que les tienes aprecio? No, miren, no me confundan la velocidad con el atropello. Yo quiero que cada una de estas personas termine respondiendo por sus acciones. Pero yo no voy a, sobre texto de ello, hacer que cambien lo que tiene que ser el debido proceso, la presunción de inocencia y una serie de cosas. Eso yo quiero que se respete, porque es que si nosotros no hacemos que eso se respete y no hacemos que aquí haya un sistema en el cual nosotros podemos saber que hay justicia de verdad, entonces nosotros vamos a estar teniendo un sistema que va a estar anulando casos y va a estar beneficiando a quienes nosotros queríamos que se persiguiera. Entonces nosotros, a quien vayamos nosotros a procesar, por favor que sea con el debido proceso, que le respeten la presunción de inocencia, que vaya a las audiencias y se respete que la detención provisional es la última medida a aplicar, aunque nos arda en el estómago, porque créanme que a mí me arde también. A mí me arde haber visto a gente como Pipo Virsi, haber ido allá voluntariamente 4 veces ante un mismo fiscal, notas de nosotros diciendo, aquí estamos viniendo voluntariamente, dígame para qué nos era, porque nosotros gracias a Dios lo dejábamos consignado hasta por escrito, sabiendo cómo era lo que estábamos enfrentando. Que teníamos una persona de más de 70 años que no había firmado un solo cheque ni un solo documento dentro de ese expediente, pero que les daba la gana y le ordenaban la detención y decían que podía haber un peligro de fuga. Y por supuesto que me arde en el estómago ver que la semana pasada digan, es que lo que pasa es que a estos señores nada más le pidieron impedimento de salida del país y que nada más le pidieron ir a firmar una vez al mes porque ellos no representan un peligro de fuga, porque una vez los llamaron y ellos fueron al Ministerio Público. Entonces que por eso no representan peligro de fuga. Pero aunque me arda en el corazón, me arda en el estómago, yo tengo que decir, eso es lo que debía ocurrir. Así es como debía ser. Así debió pasar con todas las personas que estuvieron investigando y que iban voluntariamente y que no representaban ningún peligro de fuga y que no iban para ningún lado. Así tenía que ser. Entonces nosotros,
a pesar de que nos toque esperar para llegar al final, tenemos que dejar que ese final llegue de manera adecuada. Hoy vamos a tener en Panamá nuevo contralor, nuevo procurador, nueva sala segunda de lo penal, y me dicen ahora mismo que hay un empate en este momento en la Corte Suprema de Justicia, 4 votos, vamos a ver cómo termina, para decidir el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver si lo tenemos antes del fin del programa. A la vuelta de los comerciales les voy a explicar a ustedes cuáles fueron las acciones que hoy estuvimos en el Ministerio Público y cómo nos fue presentando las acciones que prometimos que íbamos a presentar. Bueno, hoy estuve en el Ministerio Público porque lo prometido es deuda. Y yo había dicho que iba a estar el 2 de enero, había dicho que a las 8:01, eso no lo cumplí, pero había dicho que iba a estar presentando en la mañana las denuncias. Llegué un poquito más tarde porque me quedé dormido y luego me puse a hacer ciertas cosas de agenda, pero alrededor de las 10 de la mañana me apersoné al Ministerio Público y estuve presentando denuncias casi que hasta las 3 de la tarde. Estuve casi 5 horas en el Ministerio Público. Y nosotros lo que queríamos con esta acción era algo que nosotros habíamos estado anhelando durante mucho tiempo, y es poder tener una justicia independiente a donde acudir. He dicho que no he acabado, he dicho que el lunes continuamos presentando denuncias porque la verdad, y esto es la primera crítica constructiva que yo le voy a hacer a un procurador que no tiene la culpa obviamente de lo que está pasando, porque él iba entrando al Ministerio Público a las 8 de la mañana, así es que obviamente no puede corregir estos temas en 2 horas. Pero sí le quiero dejar este tema desde usuario, que estoy seguro que él lo conoce como abogado también, que es que me topé con 3 funcionarios en el Ministerio Público a lo largo de que fui presentando estas denuncias. 2 funcionarios, tengo que decir, de los mejores funcionarios que hay en el Ministerio Público. Hubo uno que casi que parecía el abogado defensor de la procuradora, tratando de decirme todas las razones por las cuales tenía que presentarse esto en la oficina B, porque esto no lo podían recibir ahí porque si no era la jurisdicción, porque es que mejor lo presentaba. Cuando él vio el nombre de a quién iba dirigida mi denuncia y que era su ex jefa, el tipo palideció, porque recordemos que ahí todavía están algunos que obviamente responden a la señora. Por supuesto que yo me paré firme y le dije, esto me lo van a recibir, porque aquí es que se recibe y aquí es que lo manda la ley, y en efecto terminaron recibiéndome la denuncia. En los otros lugares no tuve ningún tipo de percance, por el contrario fueron funcionarios muy colaboradores, muy atentos, y esto lo digo no desde el punto de vista de mi persona, lo digo desde el punto de vista del usuario del Ministerio Público. Cuando una persona va a poner una denuncia, usted llega a esa ventanilla y pareciera que es que el funcionario cree que le está haciendo un favor a usted. Y resulta ser que él tiene que entender que trabaja ahí y que trabaja para el usuario y que debe ser lo más eficiente posible para el usuario. Eso quiere decir que desde salida debe haber una información eficaz, dónde debe hacerse, qué es lo que tiene que hacerse, cuánto tiempo va a esperar. En atención primaria en ABESA tienen a 2 funcionarios receptando denuncias. Funcionarios que obviamente son muy pocos para ver en otros pisos a gente manzanillando. Así es que obviamente ese lugar que es que recepta las denuncias, yo quiero pedirle al procurador que obviamente agarre y disponga de mayor personal para que ahí no tenga que pasarse uno horas, a veces en algo completamente innecesario, presentando una simple denuncia, porque yo venía de presentar una denuncia simplemente para que se persigan delitos que nosotros descubrimos a lo largo de nosotros, pero yo no iba como víctima particularmente de un delito. Pero qué difícil ser víctima y tenerse que ir a parar ahí y que le digan espere ahí media hora, espere 1 hora, espere, que no le den a uno ni razón. Si uno no se para a preguntar y a ser beligerante, créanme que ahí se queda uno el tiempo que les da la gana para que lo atiendan. Y eso no puede ser. Y vuelvo y digo, tengo que darle el 66% de crédito hoy al Ministerio Público porque los 2 funcionarios, el funcionario que me tomó, me receptó la denuncia oral que decía, y la funcionaria que me recibió las denuncias escritas que yo llevaba,
fueron funcionarios de altísima eficiencia, pero el funcionario, el fiscal adjunto, que estaba supuestamente como filtro y tratando de explicarme a mí dónde era que según él y por qué se debía poner eso, pues por supuesto que este funcionario, traté yo de ilustrarlo, ¿verdad? Que hay una cosa que se llama Ley de la República y que eso es lo que manda, y que nadie lo manda a estar decidiendo fuera de eso, que es que si eso corresponde a un delito, porque la discusión se daba porque en una denuncia habían varios delitos. Y si hay varios delitos, ¿verdad? Él no tiene por qué escoger uno y decirme, no, es que esto va a ser la anticorrupción, no esto que va a ser, no, él lo recepta y después que lo recepta, el que reparta. Y eso era mi segundo punto con el procurador. Procurador, hoy día nosotros tenemos un sistema tecnológico que permite, pero que hasta por escaneo de los celulares se puedan mandar las denuncias para un lado o para el otro. Y por supuesto que lo estoy llevando al extremo. Me refiero a los escaneos internos y los correos electrónicos internos de la propia institución. Entonces hay que pensar en el usuario, y si el usuario presenta la denuncia en Chorrera, en atención primaria, ojo, de Chorrera, y resulta ser que la denuncia es de Bocas del Toro, recéptela la denuncia. Después que la receptan, ustedes hagan escanear y reenviar a Bocas del Toro si quiere. Pero eso se tiene que hacer internamente en la institución. No pueden decirle a la persona, váyase a presentar eso a Bocas del Toro porque es que allá se debieron dar los hechos, porque es que eso es revictimizar a las víctimas que están buscando un auxilio judicial. Número 2, hay gente que verdaderamente hay que capacitar, porque no tienen ni idea en qué título o en qué capítulo está determinado delito y son funcionarios del Ministerio Público. Y lo digo con respeto, porque hay personas ahí que tienen que aprender para poder orientar al usuario, porque no todos los usuarios son abogados penalistas. Ahí llegan personas que vienen y entonces terminan tratando de lograr que las personas colaboren y por el funcionario desconocer no se logra hacer la tarea adecuada. Finalmente, le dije hoy a la funcionaria, a la fiscal que me atendió hoy en la anticorrupción, que fue una fiscal muy diligente, debo decirlo, ellos tienen métodos incluso para recibir correos, denuncias por correo electrónico, para recibirlos por vía de la web, para recibirlos por vía del 311, creo que es el número que se asigna para las denuncias, para recibirlos por diversos métodos. Pero yo le decía a ella, fiscal, ustedes tienen que tener, no solamente publicitar esto, sino que ustedes tienen que, porque incluso se puede poner hasta las denuncias anónimas, ustedes tienen que avisarle a las personas qué tipo de información ustedes necesitan en esas denuncias, porque particularmente en los casos de anticorrupción, las denuncias anónimas serían muy buenas si se le exige a la persona que dé determinada cantidad de información. Quién es el funcionario, dónde es que tiene la plata, cómo es que la cogió, cómo se comprueba, porque a veces esa persona tiene mucha información. No sirve como testigo, no sirve como fuente de prueba, pero puede servir como información. Porque esa persona puede decir, mira, yo vi un cheque y ese cheque lo depositaron en la cuenta tal y tal, y entonces el fiscal al hacer esa investigación puede llegar a esa información. Entonces, consejo para el nuevo procurador, abra esas vías de denuncia ciudadana, que el Ministerio Público no sea como un ente raro donde uno va, sino que sea fácil, de fácil acceso, que es lo mismo que le digo a la gente de la DGI, y este es consejo para el presidente de la República. Por Dios, si aquí uno va a pagar la cuenta en la DGI y uno entra a ese lugar y uno ve un mar de gente hasta que uno sale asustado, esa es la agencia, ese es el departamento de cobros del gobierno, le van a traer plata al gobierno, ahí deberían servirle café a la gente, deberían atenderlo con bandejita, pasen como 100 personas para atender a cada persona para que haya, de verdad, para que la plata entre. Deberían hacerle el sistema lo más fácil al usuario para cobrar, irle a cobrar a domicilio cuando son cierta cantidad de plata, lo que sea, pero esa es plata para el Estado. Entonces, por Dios, háganlo lo más cómodo posible y no hagan que sea un vía crucis tener que ir a pagar impuestos en la República de Panamá. Empiezo con mi amiga ex procuradora. Lo primero que voy a hacer es que voy a respetarle a ella su presunción de inocencia. Ella tiene derecho a que todo esto
que nosotros denunciamos se investigue y que si la justicia dice que ella no es responsable, pues así será. Pero yo también tengo el derecho de ir junto en esa investigación, que la voy a estar vigilando semanalmente, porque voy a tratar, dentro de mi humilde conocimiento jurídico, de lograr que a ningún fiscal se le vaya ni una sola pieza que debe quedarse para que no se logre un fin, ¿cómo se llama? Un fin positivo, de triunfo dentro de ese expediente. Entonces, nosotros desde la óptica de defensa vamos a estar constantemente diciéndole a un fiscal: cuídese que le falta esto, esto no lo tiene, esto no lo ha puesto. Igualmente vamos a denunciar si aquí no se hace una investigación o vemos que la desvían para otro lado. Pero lo que sí les puedo decir es que aquí algunos nosotros estamos muy claros. Otras son cosas que hemos pedido que se investiguen por situaciones que han salido, por ejemplo, en los Varela Leaks, que el único crédito positivo que uno puede darle es cuando se finaliza haciendo, cuando se termina haciendo esa investigación. Y si Kenia Porcel termina que los elementos de convicción que se investigan no la relacionan a ella, yo se los voy a decir aquí, en ese caso a ella no se le relacionaba. Pero ahora vamos a ver, porque en los Varela Leaks se decía, de acuerdo a lo que dicen los Varela Leaks y que han reconocido que eran comunicaciones entre ellos, aunque han hecho la salvedad de que hubo modificaciones, se hablaba de que la procuradora pedía un préstamo para la hermana en el Banco Nacional, de donde Juan Carlos Varela no es funcionario y sin que cumpliera los requisitos. Entonces, eso se llama en Panamá tráfico de influencias. Y si esa información termina siendo cierta, y ahora que se verifique el expediente del Banco Nacional, si ese préstamo se dio con irregularidades o con el aval o recomendación de alguien, nosotros vamos a terminar teniendo ahí un caso de tráfico de influencia. Tenemos la denuncia porque en los Varela Leaks se habla de que la procuradora pide para que se le exonere, para que se le ayude al señor, al que era subsecretario de ella, olvidé el nombre ahorita mismo, porque le había caído la DGI. Entonces fíjese que con los impuestos de nosotros, el presidente decía, de acuerdo a los Varela Leaks, decía: no se preocupe, yo me encargo de eso. Es decir, que le iban a eliminar una deuda de la DGI por la bonita cara y por ser un funcionario de la Procuraduría. Y eso no solamente es que es un tema de tráfico de influencia, es que también puede tener un tema de lesión patrimonial. El caso, y ese me tomó como 2 horas presentarlo, porque fue el caso del testigo protegido en el caso de Ricardo Martinelli. Y esa denuncia estoy por seguro que se va a llevar por los cachos a más de 3. Porque en esa denuncia, a ese testigo protegido llegó al expediente y dijo en juicio oral, y está grabado, dijo que a él, el que lo motivó para ir a poner esa denuncia, se llama Juan Carlos Varela. Y ese testigo que mintió 10 veces, demostrado y aceptado por él que mintió, porque él decía ser una persona cuando llegó al expediente como testigo protegido y decía que ese correo lo había sacado de otra persona y que no conocía al señor Pití y a Ronnie Rodríguez, y que adicional a eso lo había sacado con su computadora, y después salió que era la computadora de Picuiro, después salió que sí conocía a los señores William Pití y al señor Ronnie Rodríguez, después salió que era él el que había hecho el video con silueta, que él decía que era otra persona y que era un super testigo, salió que él mismo era el que se había grabado en silueta. Entonces salieron una serie de mentiras, pero cuando se sale esta mentira, a esa persona le dieron una condición de testigo protegido. Y el 6 de agosto del año 2014 fue la última declaración de él. Pero el 8 de agosto fue remitido a Estados Unidos, ganándose el 1000% más de su salario. 1000% más, de nuevo usted no se equivocó, no lo dije mal. Es así mismo como lo escucha: una persona que ganaba $700 pasó a ganar $8,400. Y esa persona ganó $500,000 durante 5 años, que no lo pagó el señor Juan Carlos Varela de su bolsillo. Lo pagamos usted y yo, lo pagamos del bolsillo de nosotros, de la cuenta del Estado se le pagó.
Y si ese dinero, ese señor, yo le pregunté que cuáles eran sus funciones diplomáticas y él me dijo, yo no tengo funciones diplomáticas. Y por eso es que yo he pedido que se investigue desde el falso testimonio, que eso no se lo quita ni San Macanuta, se lo quita a él el caso del falso testimonio. Y dos, he impedido que se investigue el peculado y la corrupción. Porque el que solicitó que a él lo mandaran allá con nota, que yo tengo la copia, allá a Estados Unidos, fue precisamente el señor Piquiro, solicitó la licencia con sueldo. Le solicitó para él esa licencia. Cuando Piquiro dijo que él no sabía de eso, nos dijo en el juicio que él no tenía ni idea de eso, pero ahí tenemos nosotros la nota. Y yo tengo la nota firmada por él. Y déjeme decirle una cosa, aquí en Panamá no se agarra a una persona que es un cabo y lo nombran agregado allá, que son rangos para comisionados. De la noche a la mañana se va para allá sin que eso tenga el conocimiento de la más alta autoridad de Panamá. Y si la más alta autoridad de Panamá se permitió gastarse $500,000 en un testigo falso y se permitió gastarse $500,000 mío y suyo, ¿verdad? Yo quiero que haya una respuesta porque en mi criterio ahí sí hay lesión patrimonial. Estamos pidiendo que se trate el tema del caso Odebrecht. Para mi criterio, el presidente Juan Carlos Varela, expresidente Juan Carlos Varela, y hago énfasis en el expresidente Juan Carlos Varela, durante toda la investigación del caso Odebrecht, él no fue procesado y no ha podido ser procesado porque el fiscal no tenía la facultad para investigar a un expresidente, pero tampoco compulsaron copias a la Asamblea Nacional. Así que Juan Carlos Varela no puede alegar que existe un doble juzgamiento o una doble investigación hacia él, y en mi criterio se debe producir lo que se llama la ruptura de la unidad procesal, es decir, que a él se le procesa en un caso aparte, como se hizo con el señor Ricardo Martinelli en el caso Pinchazo, y que nos empiece a explicar qué fue esa plata que pasó por la fundación del señor Lazo, qué fue esa plata que procesaron a Ronnie Misrachi y que le tienen una orden de detención a Ronnie Misrachi en el caso de Odebrecht, y que resulta ser que a Juan Carlos Varela no lo han investigado sobre eso. Entonces nosotros queremos que eso se investigue. Queremos que se investigue en el caso de Odebrecht. Fíjense que aquí hay una entrevista que dijo el expresidente al presentador Atenógenes Rodríguez, en donde él dijo que a solicitud de él, la empresa FCC y Odebrecht, esto era antes que saliera el escándalo de Odebrecht, habían tenido que donar plata porque él no podía básicamente perseguir a todas las escuelas. Y eso coincidía bastante con lo que decía Fonseca Mora, que si me parto un rayo, y también coincidía con lo que decían los brasileños, que decía que aquí los iba a ayudar el presidente de Panamá. Y resulta ser que el presidente tiene un video en el cual él dice, confesión de parte, que él le pidió dinero a una compañía que era Odebrecht y FCC, que precisamente estaban investigando por blanqueo de capitales, y que se fue a hacer la cuestión esta de, Mi Escuela Primero, la verdad que no recuerdo el nombre exacto, pero creo que así se llama, Mi Escuela Primero o algo similar, pero se hizo también a través de una fundación. Eso se va a tener que investigar. Para mi amiga Kenia Porcel, tengo la querella que me ha, aceptado hacer el expresidente Ricardo Martinelli. Porque es que esa señora salió en televisión, y esa señora en televisión nacional dijo que para Ricardo Martinelli había evidencia de los 4 delitos y que se había aprobado los 4 delitos y la vinculación de mi cliente a los 4 delitos. Y como bien sabe la señora Porcel, mi cliente salió absuelto y no culpable de ninguno de los 4 delitos. Y usted sabe que imputarle en televisión nacional, y lo hizo en el programa Álvaro Alvarado, un delito a una persona, eso se llama calumnia. Y afectar el honor, pues se llama injuria. Estamos solicitando también el lunes la querella por el rompimiento de los sellos de lo que se hizo en la audiencia de Ricardo Martinelli, y también otros casos que nosotros por tema de tiempo no vamos a estar tocando en el día de hoy, pero en total son 24 casos. Ahora, yo digo, tienen derecho
a la presunción de inocencia. Pero yo sí voy a estar detrás de cada expediente de los que nosotros presentamos, que van a ser 24, de lo que llevamos hasta ahora en conteo. Y vamos a asegurarnos de que se hagan las diligencias tendientes a tener un caso seguro. Más que ir a audiencia y estar solicitando que deténganlo, que no le apliquen medida cautelar de impedimento. No, eso no es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos la ciencia y paciencia para irnos aquí el tiempo que dure el proceso y saber y enseñarles, porque es que eso va a ser mi mayor satisfacción, enseñarles que cuando uno hace uso del derecho penal y el derecho procesal penal en debida forma, es que se logran los resultados exitosos. No haciendo un espectáculo mediático, comprando medios de comunicación o periodistas para que hagan una u otra cosa, no agarrando fiscales y diciendo detengan preventivamente, hacen esto. Y yo les quiero pedir a todos los televidentes que siguen esto y que yo sé, créanmelo, créanme que lo que les hablo con el corazón en la mano, a mí me gustaría poderles decir, pero es que mañana los tengo encerrados y les boto la llave. Pero eso iría en contra del derecho que yo peleo, del derecho que yo trato de que se le aplique a todo el mundo. Y yo no puedo hacer eso. Y además sé que el verdadero resultado positivo se va a lograr, aunque nos tome un poquito más, haciendo las cosas bien en derecho. Y así hemos empezado hoy, poniendo las denuncias, y así vamos a seguir día tras día, hasta que cada uno de los que se prestaron para esta persecución durante los 5 años termine respondiendo con sus huesos en la cárcel. Hasta aquí los dejo hoy, hablando de frente.